entre ellos vino un accidente que me dejó sin poder caminar casi un año y pasé bastantes complicaciones en casa. El introyecto es una idea que te tragas sin cuestionar absolutamente nada. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo una creencia que me está limitando? Y te empiezas a relacionar de manera tóxica con algunas personas. Pero si no tenemos conciencia, les digo yo a mis consultantes, somos ciegos. Suma Asegurada no es un podcast más de finanzas. No vamos a descubrir el hilo negro ni tampoco vamos a inventar la rueda. Lo que sí te garantizo es que si eres tan curioso como yo, vamos a aprender de personas destacadas en sus medios de muchos ámbitos para que nos ayuden a replantear lo que creemos y a repensar lo que pensamos. Yo soy Betty Martínez, madre de 2 y comunicadora. Acompáñame. Hola Miri. Hola Betty. Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchas? Muchas gracias. Muy bien. Sí, perfecto. Qué bueno. Perfecto, Miri. Pues ya estamos aquí. Estaba esperándote y tratándote de unir, pero ya lo logré. Es que es la primera vez que hago un en vivo. Y digo, no es nada del otro mundo, pero cuando no sabes. Estaba platicando un poquito de qué va este tema. Primero que todo quiero presentarte, es Miriam García, que es autora de Saliendo del Caos, que es un podcast que está buenísimo, que les invito a que lo escuchen, está en Spotify y también está aquí en Instagram, también con el mismo nombre, Saliendo del Caos. Ella es licenciada en informática de profesión, pero también es psicóloga en psicoterapia de Gestalt, especializada en sueños, síntoma y enfoque en la persona. También ha tenido estudios en psicología holística, ansiedad, depresión, y actualmente está haciendo la certificación como Life Coach y, como les digo, es autora de Saliendo del Caos. Y estoy muy feliz y muy honrada de que estés aquí conmigo, Miri. Tenemos bastante tiempo de conocernos, aunque ha sido como por etapas, pero tenemos ya unos 7, 8 años de conocernos. Y les cuento que conocí a Miriam en el camino de la educación sin escuela, porque mis hijos, y no estoy tan actualizada, pero no sé hasta dónde tus hijos estuvieron haciendo educación sin escuela. Y eso fue lo que nos unió por algún tiempo de nuestras vidas y bueno, ahora estamos retomando la amistad y me da muchísimo gusto, Miriam, y quiero expresártelo, ver cómo has tenido este gran crecimiento, cómo has encontrado una ruta en este camino, y justamente de esto va este live, porque la intención es poder brindar desde la trinchera donde estamos. Yo soy una convencida de que venimos a esta vida a servir, a expandirnos, a crecer y a aportar, no solamente a vivir la vida y ya, porque si no, no hay crecimiento. Y a veces el crecimiento viene por etapas, que hay que pasar por bachecitos o bachezotes, ¿no? Por hoyos profundos donde nos encontramos y podemos salir para dar más o para dar una mejor versión de quienes somos. Entonces, creo que en ese sentido nuestros caminos se unen un poquito otra vez en ese sentido, y creo que tienes mucho que aportar. Mi aportación es desde este lugar. Me gustaría que yo ya te presenté, pero que con tus palabras pudieras platicarnos un poquito de tu camino andado con respecto a lo que haces hoy día y ya nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Ok, pues muchas gracias, Betty. Gracias de verdad por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes en tu espacio. Y pues un poquito platicarles de mí es que el día de hoy me dedico a dar psicoterapia. Estudié una especialidad en el Instituto de Gestalt, aquí en Cuernavaca, Morelos, y de ahí pues hice algunas especialidades y encontré este camino, irónicamente se podría decir, porque yo soy licenciada en informática de origen, pero la vida me llevó al magisterio. Entonces comencé dando clases y me gustó, empecé a compartir con las personas y entonces eso me gustó muchísimo, poder aportar a los jóvenes, porque me tocó dar en prepa y en universidad cuando yo empecé, y entonces de ahí me empezó a gustar. Después encontré este camino, empecé a estudiar las especialidades y entre más daba terapia, entre más preparaba cursos, entre más estudiaba esto, más me enamoraba y más me gustaba. Entonces, el día de hoy sigo preparándome, sigo estudiando,
pero aquí estamos al servicio, como tú dices, venimos a eso, a servir, y estoy justamente en ese lugar para servir a quien guste. Estamos aquí con esta área de psicología, con esta área de emociones, con esta área de sentimientos y sensaciones. Perfecto, Miri, muchas gracias. Pues mira, platicábamos justamente, nos estabas diciendo que fue todo ese camino. O sea, yo creo que siempre cuando encontramos nuestro propósito de vida, hay un proceso. No siempre es de que naciste y dijiste, me encanta cantar y me voy a hacer cantante. O sea, Sí, tienes que vivir un proceso, ¿no? Y hay cosas en la vida de nosotros que nos van vinculando a ese propósito de vida. Y tiene todo que ver, creo, con esto que estamos hablando, porque una de las finalidades es poder como ayudar. A veces estamos en cierta situación de vida sin cuestionarnos hacia dónde vamos o qué queremos hacer. Y creo que una parte muy importante que puede limitarnos o ampliarnos el abanico muchísimo son las emociones, la salud emocional, la salud mental, ¿no? sí. Pero tú estaría súper padre que nos pudieras compartir porque tú pasaste algún proceso, ¿no? Personalmente que te ha llevado a eso y no sé si pudieras compartirnos un poquito de ese proceso en cuanto al accidente que tuviste, en qué forma te direccionó, de qué forma te fue encaminando hacia lo que haces ahora y por qué, ¿no? Eso sería muy bueno poder saberlo. Claro, pues mira, no me quiero ir tan atrás, pero creo que es necesario porque desde ahí empezamos. Cuando, o sea, yo vengo de una familia donde la verdad es que sí pasé bastantes complicaciones en casa. Hasta cierto punto tuve una infancia y una adolescencia complicada, pero después cuando sales al mundo empiezas a darte cuenta que también allá afuera es complicado y te empiezas a relacionar de manera tóxica con algunas personas. Entonces, desde ahí es donde yo empecé a observarme que algo no estaba bien, que yo veía a lo mejor muchos comportamientos que veía en casa, los empecé a ver afuera y a relacionarme con personas que tenían esa misma forma. Yo tratando de tener toda la red bien, pero bueno, aquí estamos otra vez. No pasa Ajá, nada, aquí entonces, estamos. ok. Bueno, el punto fue que al final, empecé a tener conflictos con las parejas, ahora sí que justamente en esta etapa social, y entonces ahí fue donde te digo, empecé a tener varios pequeños despertares. La verdad es que algo que me impulsó, creo que fue cuando yo empecé a trabajar, desde 8 de la mañana a 6 de la tarde y tenía un trabajo de tiempo completo y no veía a mis hijos, y ahí fue donde al principio dije, no, es que esto no lo quiero para mí, yo no quiero que mis hijos crezcan solos, renuncio a ese trabajo y empiezo este camino, porque ahí fue donde empecé a probar este camino del despertar, pero justamente en ese camino yo pensé que iba a ser fácil y no, empezaron a sucederme cosas, entre ellos vino un accidente que me dejó sin poder caminar casi un año. Entonces fue muy difícil para mí porque estuve en cama, y entonces desde ahí yo la verdad es que me sentí que ya no tenía como mucho sentido, porque se suponía que mi pierna tuvo un accidente, entonces no podía caminar, entonces mi pierna no iba a quedar bien. Pero creo que ese fue un paso muy importante porque fue lo que me abrió la vida, la vista a seguir adelante, a encontrar este propósito, y cuando empecé a trabajar en mí, en consecuencia, todo lo que iba encontrando, todo lo que iba descubriendo, mi mayor anhelo era compartirlo, y fue así como me volqué por completo a dar las terapias, a estar en este mundo, porque era la ayuda que yo necesitaba en su momento. Entonces ese fue como un poquito el parteaguas que me hizo seguir por este camino. ¿Y cuál fue el punto? ¿Hubo un punto de quiebre, Miriam? ¿Hubo algo que te detonó? Digo, yo sé que fue el accidente, pero en esa etapa hubo algo que te detonó o que dijiste, es por aquí, o fue un proceso en el que fuiste descubriendo esto. Mira,
Yo tuve un maestro espiritual que decía que cada ser humano tiene un umbral o momento de sufrimiento para cambiar. Y yo creo que todos llegamos a una etapa en la que nos sentimos agobiados, es como ya, hasta aquí, ya no puedo más, hasta aquí. ya no puedo seguir más, ¿no? Entonces yo creo que para mí fueron muchas cosas en el pasado, se fueron juntando, pero yo creo que lo que detonó esa parte mía de quedarme de este lado, por decirlo de alguna manera, fue que yo dije, ya no quiero seguir como les decía yo en una expresión, como viviendo de una manera sin ver, les decía yo, como en un programa, como en una Matrix, ¿no? Ya no quiero seguir haciendo eso, ya no quiero seguir trabajando tanto sin ningún rumbo, sin ningún camino. Entonces creo que ahí fue lo que detonó que empezara a adentrarme en todo esto y empezara a conocerme, porque primero tuve que ir para adentro y después poder ayudar a los demás. Exactamente, qué importante lo que dices. Yo sí soy una convencida, Miriam, porque obviamente a lo largo de la vida he pasado muchas etapas lindas, de bonanza y de estar, como te decía al inicio, en replantearme y en el hoyo, en muchos sentidos emocionalmente. Y ese es uno de los motores de esto, porque estoy segura que no somos ni tú ni yo extraterrestres. O sea, todos los seres humanos pasamos por eso, nada más que a veces no tenemos ni las herramientas como para poder externarlo y a veces mucha gente lo vive solo, ¿no? Vive esas cosas sola. Y como te decía al inicio, venimos a dar, pero a veces no podemos encontrar ese potencial porque no hay ese trabajo interno, como lo que acabas de decir, de mirar hacia adentro y trabajar, ¿no? Porque podemos mirar hacia adentro y no ver, o no querer ver, o mirar hacia adentro y no trabajar, no poner manos a la obra en cómo salir de eso, ¿no? Este, bueno, el tema es que te quiero preguntar, ¿qué tan importante en tu punto de vista son las emociones y cómo se vinculan con el poder personal? ¿Cómo definirías tú el poder personal y ese vínculo de la Mira, salud? las emociones al final creo que es la parte básica porque tenemos que aprender a identificarlas, ¿no? Yo creo que es la parte medular de todo ser humano, porque muchas veces cuando no nos conocemos y no sabemos qué tipo de emociones tenemos la capacidad de experimentar, nos nublamos y entonces, como dices tú, aunque queramos ver, no vemos, ¿no? No vemos lo evidente, ¿no? Entonces, de repente podemos confundirnos entre que si estamos tristes o si estamos enojados. Puede ser que manifestemos en el exterior un gran enojo, pero en el interior hay una profunda tristeza. Entonces, ¿qué te diría de qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que trabajar la conciencia. Trabajar la conciencia es poder abrir esa luz para darnos cuenta qué hay dentro de nosotros, más allá de lo evidente, más allá de lo que estamos viendo por fuera. Entonces, el trabajar la conciencia, de hecho, es una de las partes principales que en la Gestalt nos enseñan, porque justamente trabajamos algo que se llama el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta es lo que te ayuda a tener inteligencia emocional, a tener asertividad, a conducirte con las personas de tal manera que sabes exactamente hacia dónde quieres ir. Pero si no tenemos conciencia, les digo yo a mis consultantes, somos ciegos y caminamos en la vida con esa ceguera. Traemos un bastoncito y le vamos pegando por todos lados para poder avanzar, pero realmente no tenemos un camino definido hacia dónde vamos, sino simplemente estamos dando vueltas y de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras heridas, vamos avanzando, pero no es algo que muchas veces genuinamente quisiéramos hacer, sino que nos dejamos llevar ante la multitud, nos dejamos llevar por lo que hay alrededor y desde ahí es como vamos viviendo, nos vamos, va pasando el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Exactamente. Y otro tema, bueno, hablando de eso que tú estabas diciendo ahorita, del inconsciente, de lo subconsciente, ¿no? Hay una frase de Carl Jung que tú mencionaste en uno de tus
podcast que a mí me encanta, que me gusta mucho desde que la escuché, a ver si me recuerdas de parafrasearlo, pero dice algo así que mientras no haces consciente el inconsciente, estás destinado, como dice, y lo llamas destino. ¿Te acuerdas cómo va? Así es mientras no hagas consciente tu inconsciente, seguirás viviendo en el inconsciente y lo llamarás destino, ¿no? Destino, es correcto. Así es. Entonces no nos damos cuenta, simplemente lo vivimos. Uh-huh. Exacto, vamos en automático, ¿no? Y creemos que las cosas que nos pasan, pues quién sabe por qué, sucedieron, o nos victimizamos pensando que somos víctimas de las circunstancias, de la situación, y eso me llama mucho la atención, porque fíjate la vida que tú, o sea, la experiencia de vida que tú nos compartes del accidente. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar qué hacemos con lo que nos pasa, cómo reaccionamos, cómo lo elaboramos, qué producimos después de eso, ¿no? Tú pudiste haberte quedado ahí. A lo mejor, Miriam, me atrevería a decir que a lo mejor ni siquiera podrías caminar hoy día todavía. ¿Cómo tiene que ver tanto el trabajo y la voluntad personal y ese poder despertar ese poder personal para poder dar un paso adelante? En México y en el mundo hay muchísimos desórdenes emocionales, mentales. Dentro de estos está el tema de la codependencia, que es el pan nuestro de cada día, pero no lo vemos, no está visibilizado porque normalizamos muchas de esas cosas. ¿Cómo? O sea, y el conocimiento que yo tengo, y digo, esto te lo digo porque obviamente he hecho un trabajo personal, ¿no? Al igual que tú, de poder desenmarañar todo eso y poder buscar ese poder personal en mí, pero ha sido a veces, muchas veces, o la mayoría de las veces a través de pasar por esos baches de sufrimiento o de cuestionamiento. ¿Cómo podemos trabajar para que el inconsciente o hacer consciente este inconsciente o subconsciente, como se le llama, y poder dar ese brinco? Mira, yo aquí en terapia siempre les pongo un ejemplo a mis consultantes y les digo, la idea de que tú vengas a terapia es que tú empieces a trabajar tu conciencia, el darte cuenta cómo estás actuando, desde dónde estás actuando y hacia dónde quieres ir. Normalmente parecería y suena como, ok, está fácil, no hay gran ciencia, pero todo lo contrario, es sumamente complicado hacer consciente tu actuar del día a día, súper difícil. Y entonces, de repente al principio, no sabía cómo explicarles a mis consultantes cómo era trabajar la conciencia. Entonces, por ahí, la verdad no recuerdo si lo escuché en algún lado, si de dónde me salió, pero tomé ese ejemplo y me encanta y siempre se los explico. Pero mira, voy a tratar de explicarlo aquí para todos y espero que lo tomen y que empiecen a hacer este ejercicio porque de seguro les va a ayudar muchísimo a despertar la conciencia. Yo les digo, para poder despertar la conciencia y observarnos, hagan de cuenta que nosotros jugamos en la vida en dos partes. Una parte somos el actor de nuestra propia vida. Somos el actor principal de nuestra propia vida, ¿no? Entonces yo como actriz de mi vida me enojo, lloro, me peleo, me frustro, regaño, grito, soy feliz y vivo todas las emociones altas a toda la intensidad y bajas a toda la intensidad. Entonces, así me voy en la vida, ¿no? No me doy cuenta de mi actuar, no me doy cuenta de mi sentir, simplemente una actriz que hace, pues vive las emociones a todo lo que da, está en su papel de protagonista, ¿no? Entonces, mientras nosotros vivamos como actores de nuestra propia vida, no nos podemos dar cuenta qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, yo les invito siempre a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que te imagines que tu película la ponen en el cine, ¿no? Y está tu película de tu vida en el cine. Entonces tú compras un boleto y te sientas en la butaca del cine. Y entonces tú, sentado en la butaca del cine, puedes ver la proyección de tu propia vida y puedes ver la proyección de tu propia película. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Tú cuando vas al cine, ¿qué haces? Ves, no sé, una película de terror y la estás observando y dices, ¡es el asesino! Y te va a matar y está escondido y puedes ver desde afuera
todas las escenas y todo lo que sucede en la vida del protagonista, ¿no? Entonces, exactamente eso es lo que yo les invito a hacer a mis consultantes, a sentarse el mayor tiempo posible que puedan en la butaca del observador, en la butaca de esa persona que está observando la película y que a veces sí también se contagia, pero al final, cuando tú te vas del cine, no piensas que la película fue verdad. O sea, tú dices, ya se acabó la película, ya me voy, ¿no? Y así es como debemos actuar en la vida. ¿Por qué? Porque si siempre estamos viviendo como el actor de la película, dejamos de ver toda la escena, dejamos de ver de manera fenomenológica nuestra vida. ¿Qué significa fenomenológico? Quiere decir que no le ponemos un juicio, que no me hago la víctima, que no vivo sufriendo o que no vivo en toda la intensidad, ya sea de emociones altas o de emociones bajas, sino me mantengo ecuánime, parado en mi línea de observador, y entonces no permito que el ego haga de las suyas, no permito que el ego me lleve a o una euforia de felicidad supuesta o una tristeza que me lleve a estar sufriendo y siendo la víctima constantemente. Entonces, este ejercicio, pero entre más te sientes en la silla del observador, entre más observes tus pensamientos, tu actuar, ¿por qué regañé? No era para tanto, ¿por qué hice esto? O sea, el que tú puedas cuestionarte, con eso es más que suficiente para poderlo cambiar. Desde la Gestalt decimos, si lo puedes ver, lo puedes cambiar. Ok, perfecto, maravilloso, es una herramienta que nos estás dando y bueno, tendría que ser una práctica constante y tener la determinación de hacer a un lado lo que tú dices, el ego, ¿no? Y poder dar el paso para transformarte. ¿Qué sería ser la víctima, Miriam? O sea, desde tu punto de vista como especialista, ¿cómo podemos identificar cuando estamos en un rol de víctima? Y bueno, primero te pregunto eso y ahorita te pregunto lo que es. Ok. ¿Cómo podemos identificar que estoy en un rol de víctima cuando siento que todas las personas que están afuera o las circunstancias son responsables de mi dolor? Cuando todo lo que hay afuera, llámense personas, llámense situaciones, cosas, son los que están haciendo que yo sufra, están haciendo que yo me sienta mal, que yo esté pasando un mal momento. Desde ahí yo estoy en un papel de víctima. ¿Por qué? Porque si estoy en ese lugar, seguramente tengo una parte de responsabilidad, pero es muy fácil culpar a los de enfrente que hacerme cargo de lo que me toca. Entonces, mientras tú no quieras hacerte cargo de la parte que te toca, estás en una situación victimesca. Y de ahí no se puede salir mientras te mantengas ahí. O sea, tenemos que tomar responsabilidad, ¿correcto? Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando es una situación externa o es una situación que tú, bueno, te estoy haciendo la pregunta porque muchas veces decimos, bueno, pero yo no hice esto, yo no lo generé, ¿no? Ahí o sea, ¿cómo puedes salir de ese rol de víctima cuando es una situación? Te voy a poner un ejemplo muy bobo. Viene alguien y te pisa, ¿no? Pero te pisó porque se atravesó y tú estabas sentado en un lugar correcto y la persona se pasó por encima de ti, ¿no? Y te duele. Entonces, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿cómo puedes tomar responsabilidad en una situación en la que tú no generaste o no propiciaste tú? Okay. Aparentemente. Ok, sí. Bueno, sí tendríamos que entrar un poco más a detalle en cada caso, pero tomando este ejemplo que me dices, parecería muy difícil, pero es muy simple. Depende la actitud con la que tú estás recibiendo eso que te sucedió. Y te voy a poner el ejemplo mío, mi accidente. Mi accidente pareciera que no fue mi culpa, ¿no? Fue un accidente donde se lastimó mi pierna y tuve que tener 2 cirugías que no dependía de mí que quedara o no bien de ese accidente. Te caíste, Miriam, ¿verdad? Te caíste. No, se me rompió el tendón de Aquiles, pero al romperse el tendón de Aquiles pierdo el equilibrio y sí me caigo,
entonces se me lastima la rodilla y el tendón de Aquiles. Entonces ahí fue como más aparatoso porque no pude evitarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, podría decirse que fue un accidente. O sea, yo estaba ahora sí que tranquila, sin deberla ni temerla, y me sucede esto, ¿no? Aquí hay una parte muy importante, que si yo pierdo de vista, me vuelvo víctima. La parte número uno es qué estaba pensando y qué estaba viviendo en ese momento en cuestión emocional. Porque obviamente yo ya traía una carga vibracional, una carga energética que me llevó a desembocar en ese accidente, ¿no? Todo mundo le llamamos accidente y lo justificamos como un accidente no es culpa de nadie, pero en realidad sí hay una parte de responsabilidad mía que estoy viviendo desde mi inconsciente que me lleva a actuar como la actriz de la película, donde no me estoy dando cuenta a dónde me está llevando el estar cargando todas mis emociones densas, ¿no? Todas mis emociones pesadas, que no están fluyendo, sí, que no están saliendo de mí. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte viene después. La otra parte viene con que o me puedo quedar en la cama llorando y sufriendo, donde voy a decir que mi pierna nunca jamás va a quedar bien, donde tuve que tener un año de rehabilitación, volví a caminar, les juro, volví a aprender a caminar porque dejé de caminar por completo. Y entonces hubiese sido más fácil sentarme en una silla de ruedas y avanzar en la silla de ruedas. Y entonces decir, bueno, ya se quedó así. O pasar un año de terapia súper dolorosa, donde hasta vómito me daba cuando salía por el dolor, pero lo enfrenté, lo tomé, y fue la actitud que tomé de decir, no quiero quedarme de esa manera, era mi responsabilidad salir de en ese momento, pero parecería que fue circunstancial, pero en realidad toda la parte que encontré fue parte mía y fue mi responsabilidad. Pero eso sí, ojo, no es fácil tomar la responsabilidad, porque entonces yo empiezo a echarle la culpa a los demás. No, es que mi entrenador, no, es que mi esposo se fue de viaje y entonces no estaba, no, es que mis hijos no estaban conmigo, y entonces empiezo a buscar responsables alrededor. Culpables. Para no, exacto, culpables, para no hacerme cargo de la parte que me toca, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya podemos darnos cuenta que no hay una situación en la que te encuentres donde no haya una parte que te toque resolver. De responsabilidad. Entonces, ese poder personal tiene todo que ver con la toma de responsabilidad, o cómo lo definirías? Yo creo que ese poder tiene que ver con la conciencia primero, porque tú no puedes tomar la responsabilidad si no te estás dando cuenta en qué estás metido, ¿no? Entonces yo creo que la primer parte, o por donde empezaríamos, es por darnos cuenta. Cuando las personas vienen a terapia, aquí conmigo, normalmente traen un problema y vienen a terapia porque me dicen, bueno, es que ya intenté resolver este problema de 1000 formas y no estoy pudiendo. Pero me dicen, pero es que este problema lo traigo, pero ya traigo como una cadena de cosas que no pude resolver, y entonces ya se me juntó la cadena de cosas, pero lo que reflejó primero es este problema, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que yo les digo, primero vamos a empezar con la piedra en el zapato. Quítate el zapato y esa piedra me la entregas, porque con esa piedra es con la primera que vamos a empezar a trabajar. ¿Y cómo es quitar la piedra? Es empezar a ser consciente qué es lo que me estás trayendo, ¿no? En la Gestalt trabajamos algo que se llama fondo y figura. La figura es con el problema que tú llegas, no sé, mi esposo me fue infiel, y ese es tu problema, y llegas con ese problema, ¿no? Lo que se ve, es lo que se ve a primera vista. Exacto, esa es la figura. El síntoma, digamos. El síntoma, exactamente, pero de la Gestalt vamos más al fondo, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar con ese problema, pero vamos a ir sacando varias partes hasta que nosotros lleguemos a algo que se le llama conectando islas. Y conectar islas es el problema 1 con el problema 2, con el problema 3, y entonces ya me da una figura de hacia dónde tengo que dirigir mi esfuerzo para poder hacerme responsable de lo que me toca, ¿no? Entonces es por ahí un arte también. Sí, ya lo creo que sí. Es un trabajo personal que requiere mucho
dedicarle tiempo, indagar y tener ganas, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿Qué es lo que limita a las personas para hacer ese trabajo? A veces, como tú lo decías ahorita, nos quedamos en la superficie de todo, ¿no? O sea, Sí. tengo un problema, no avanzo en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? O no avanzo en la escuela, o tengo este problema en mi matrimonio, pero nos quedamos en la superficie. ¿Qué es lo que limita a la gente para... Y hay muy pocas personas, Miriam, que se trabajan. O sea, yo no sé qué porcentaje sea, pero no sé cuánta gente va a terapia o busca herramientas, si no es terapia, para poder trabajarse. Pero ¿qué crees que es lo que limita a las personas para poder dar ese paso de mirar hacia adentro y de poder sanar? Mira, yo creo, yo te lo podría dividir en dos partes, porque afortunadamente, y la verdad es que soy muy bendecida, tengo aquí en terapia personas muy jóvenes y personas muy grandes. Entonces yo te diría que lo que limita, por ejemplo, a las personas que son más grandes, como, no sé, de mi rodada en adelante, lo que nos limita es que no creemos en la terapia. No creemos que tenemos herramientas que nos puedan ayudar a cambiar cosas. Entonces, queremos seguir haciendo las mismas cosas con el mismo nivel de conciencia, pero obteniendo resultados diferentes. Entonces, ese creo que es el problema. Y la verdad es que no podemos generar el resultado o la solución de un problema con la misma conciencia que se creó. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la conciencia en terapia? ¿No? En terapia, o puedes escuchar podcast, o puedes ir a retiros, o puedes hacer muchas cosas, no tan solo en el espacio terapéutico, pero sí se puede, o sea, de verdad sí se puede, sí podemos hacerlo. ¿Cómo? Teniendo confianza y teniendo fe de que el proceso que te diga tu terapeuta, tu coach, tu guía espiritual es el camino en el... ¿Te dejé de escuchar? Ay, perdón. No, perdón, está bien ya. No, ¿sí? Está bien. Ok. Sí, ajá, ya. Entonces esa sería como esa parte de los grandes, por decir, de nuestra edad para adelante. Pero sí, los más jóvenes se resisten mucho a ir a terapia, y que ya son menos, la verdad, pero todavía hay, porque los jóvenes están acostumbrados ahora con este mundo que vivimos, con la tecnología, con puchas un botón y todo se cambia. Sí. Exacto, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a respuestas rápidas, acciones rápidas. Entonces, cuando tú le explicas a un chavo que esto es un proceso para encontrarse, para ir hacia adentro, y que no viendo los TikToks y que no viendo, o sea, sí te van a ayudar, claro que te van a ayudar. Yo tengo a muchas personas que siguen mis podcasts, redes y todo, sí te ayuda. Si tú ves un post, de hecho, por ejemplo, hoy en la mañana vino una de mis consultantes y me decía, mira, yo regresé, tenía mucho tiempo que no venía, y me dijo, yo regresé por un post que pusiste que me movió. Y yo dije, wow, bendito, ¿no? Porque entonces sí estás impactando. Pero entonces empiezas a tener esa conciencia de saber que no va a ser fácil y que no va a ser rápido, que no necesitas, más bien, que no puedes solo venir a 1, 2 o 3 sesiones y decir, ya lo resolví, ya acabé. No, al contrario, tener esa constancia y esa frecuencia para hacerlo, que es lo que te va a llevar a ampliar tu conciencia, a sentarte en el sillón del cine y ver como espectador y poder resolverlo. Ok. Miriam, se habla mucho de un tiempo para acá, justamente por este tema de las redes sociales, que la información está ahí, hay información de todo tipo, de las creencias, y yo siento que se habla mucho y a veces no se profundiza acerca de qué significa tener una creencia y la relación que tiene con el tema que estamos hablando, que es el inconsciente, ¿no? Porque muchas cosas, como decíamos anteriormente, las hacemos en automático. No nos cuestionamos lo que creemos. No preguntamos por qué creo lo que creo. ¿Es correcto o no? ¿Es mi creencia o alguien me la puso? ¿O me la puso la vida y me la absorbí? ¿Cómo definirías tú qué es una creencia o el sistema de creencias y de qué manera nos limitan para esto que estamos hablando? Mira, voy a tratar de ser lo más asertiva, breve, pues cortito. Sí. Ajá. Una creencia, al final, en la Gestalt le llamamos introyecto.
El introyecto es una idea que te tragas sin cuestionar absolutamente nada, ni de dónde viene, si es mía, si es verdad o para qué me sirve. Una creencia es algo que yo tomé del exterior, ya sea que lo haya escuchado, que me lo hayan dicho o que simplemente yo lo tomé y me lo hice mío, alguna idea y depende muchísimo tu creencia o tu introyecto de tu núcleo, de tu familia nuclear o de la gente que está alrededor cuando tú normalmente, los introyectos normalmente que quedan así súper fijos en las personas se generan de los 0 a los 7 años. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 7 años los niños no tienen esa capacidad de racionalizar y de decir, ok, es que mi mamá me regañó porque viene cansada del trabajo No. y entonces, o sea, no existe, eso no, o sea, simplemente los niños están al 100 y suceden las cosas. Entonces, todo lo que tú hagas, les digas y se lo van a apropiar y lo van a dar como una verdad absoluta, ¿no? Después, ya de los 7 a los 14, ya empiezan a tener juicio, ya empiezan a decir, mi mamá dijo esto, pero no me late que esto sea verdad. Y por último, de los 14 a los 21, donde ya nada más podemos hacer acuerdos con los chavos, pero ya no hay mucha influencia, ¿no? Entonces, las creencias normalmente se van a formar entre los 7 y los 14 años. Después se forman, pero si tú te tragas una creencia, ya es como por voluntad, ¿no? Porque digamos, tú ya tienes ese libre albedrío donde tú decides si la tomas o no, si te cuestionas o no. Pero de los 0 a los 7, inevitablemente todas las creencias van directas, entonces se te van a guardar en la cabeza como con un archivo y ahí se van a quedar. Y a veces, por ejemplo, me toca mucho en terapia que a veces vienen los chavos y vienen con cosas como que actúan, por ejemplo, de manera agresiva, ¿no? Y entonces los papás dicen, pero es que nosotros no somos así, ¿no? Nosotros nunca nos hemos comportado de esa manera. Ok, pero allá y entonces, cuando los chavitos estaban bebés y hubo conflictos, a lo mejor ni siquiera, o sea, los papás siempre dicen, no, es que no se da cuenta, es que está bebé, no se da cuenta. No, claro que se da cuenta y es cuando todo se está grabando. Exacto, todo se está cuando grabando. más se está absorbiendo. Entonces las creencias ahí quedaron. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que agitar después a los chavitos para poder sacar lo que ya no sirve, ¿no? Y cuando somos grandes es más difícil, porque ya sentimos que las creencias son parte nuestra, es como hacernos un tatuaje, ya no me lo quiero quitar. Entonces ahí es cuando somos más grandes ya nos cuesta más trabajo soltar esas creencias, ¿no? Son esas ideas que ya no tienen fundamento, que ya no me funcionan, pero que al final pertenecen a mi clan, pertenecen a mi familia nuclear o a mi tribu y por eso no las suelto. Y en tu experiencia, Miriam, en tu experiencia como terapeuta, ¿has encontrado ciertas creencias que son repetitivas, por ejemplo, en hombres o en mujeres, que sean como que cierto tipo, porque bueno, colectivamente tenemos creencias, ¿no? De acuerdo al país y a la cultura culturales. Pero tú en tu experiencia en consulta, ¿podrías decir que hay cierta tendencia en hombres y mujeres o es igual? Yo creo que es igual y, o sea, lo típico a veces que hay en creencias es, por ejemplo, es que no quisiera como entrar en esta parte como de hombres y mujeres, pero en estas personas que tienen más carga masculina, más energía masculina, normalmente es como no terapia, no, por ahí no son, ¿no? Y las personas que tienen más carga femenina son las que son más dóciles, aceptan más y permiten ese flujo de que los guíen para poder hacer cambios. Pero en realidad, sí, las personas que tienen más carga masculina, de repente es como más racional y entonces si tú no les das, me ha tocado muchísimo, que si tú no les das una justificación del ejercicio, por ejemplo, que tienen que trabajar, es como, ay, no, o sea, eso no es cierto, eso no existe, ¿no? Y entonces yo tengo que darles marcos teóricos fundamentados
donde viene cómo les va a afectar ese ejercicio, ¿no? Entonces, de repente eso me sucede, que más que creencia, bueno, sí tiene que ver con una creencia de que no creo esto porque sé que esto no me va a funcionar. Sí. En cambio, cuando las personas tienen un poquito más de carga femenina, son más dóciles y aceptan y se dejan guiar más fácilmente. Pero en sí las creencias en las dos partes vienen exactamente con el mismo peso y depende más de cómo se hayan formado en su infancia. Ok. ¿Cómo podemos cambiar esas creencias? Digo, yo sé que no nos vas a dar aquí la receta mágica, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para poder transformar las creencias que no nos sirven? ¿O cómo me doy cuenta de que algo no me sirve, de que esta creencia no me sirve? Y la traigo cargando para todos lados, ¿no? No, es que sí les voy a dar la receta mágica. Ok, danosla. Pues mira, está bien interesante eso que dices porque normalmente no nos cuestionamos con alguna creencia que ya nos está estorbando, ¿no? Por eso se llaman creencias limitantes, porque las creencias limitantes lo que hacen es limitar el potencial o la capacidad como ser humano que tienes, ¿no? Entonces, les voy a poner rapidísimo un ejemplo tengo muchísimos de creencias limitantes, pero el que me vino así de rápido en la cabeza, después si quieres, te voy a pasar aquí uno del mono y las bananas para que se los compartas a tu público. Es buenísimo de cómo se forman las creencias limitantes, pero ahorita se me vino otro más cortito. De la típica señora que cuando freía el pescado le cortaba la cola y la cabeza y freía el pescado, ¿no? Entonces así fue sucediendo como por generaciones y de repente un día la hija le dice, oye mamá, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado? O sea, ¿por qué no nos comemos la cabeza y la cola? Y dice la mamá, no sé, habrá que preguntarle a la abuela, porque la abuela siempre lo hacía así, ¿no? Y entonces van con la abuela y dicen, no, es que no sé, realmente yo también lo aprendí de mi mamá y siempre lo he hecho así, ¿no? Y entonces al final resulta que le cortaban la cabeza y la cola porque la familia no tenía sartenes grandes, no tenía manera de hacer el pescado, y entonces le cortaban la cabeza y la cola para que el pedazo cupiera. Pero así se fue por generaciones, ¿no? Y entonces nunca te cuestionas si ya tienes un sartén más grande donde te quepa un guachinango para freírlo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con las creencias, que a veces no nos damos cuenta que ya nos estorban, que nos están limitando y que tenemos que ponerlas en una tela de juicio para saber si realmente me funciona esa creencia o ya no me funciona. Por ejemplo, una creencia muy típica que vienen mucho a trabajar en terapia es sobre el dinero, ¿no? Hay muchas creencias sobre el dinero, sobre, por ejemplo, los ricos son malos, los ricos son egoístas, el dinero es malo, el dinero es malo, el dinero corrompe. Son corruptos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, el dinero nunca te va a llegar. ¿Por qué? Porque con esa creencia lo que estás haciendo es conformarte con no tenerlo, porque para ti ser pobre es mejor que ser rico y deshonesto, ¿no? Entonces, aquí es cuando indagamos y encontramos esas creencias, y entonces esas creencias, a ver, ponlas en una tela de juicio y ve qué tanto es verdad eso que a ti te está tocando. Y entonces cuando lo pones en una tela de juicio y lo cuestionas, yo les enseño a sacar su creencia potencializadora o potenciadora, que es cambiar esa creencia por, digamos, lo contrario, ¿no? No todos los ricos son deshonestos. El dinero sí te da la felicidad. Y entonces cuando tú empiezas a hacer creencias, las mismas que tenías negativas, como en positivo, entonces, y en la medida en que tú las puedes repetir y tú las puedes hacer consciente, porque, ojo, tú no puedes cambiar nada que no hagas consciente. Entonces necesitas hacer consciente que tienes esa creencia. Ese es el paso número 1. Sí, darte cuenta de que estás pensando eso, porque no vas por la vida diciendo qué cochino dinero, o sea, simplemente, no, por decir algo, sino que es todo un sistema que traes y que lo relacionas con eso, ¿cierto? Así es, tal cual. Entonces, y hay muchas creencias, continúa, Miri. No, tú dime. No, te decía que hay muchas creencias, eso es hacia afuera, ¿ok? Que finalmente nos impacta, pero hay muchas creencias
que como limitantes, que nos acerca de nosotros. O sea, tú puedes tener una creencia de ti que limita tu poder personal. Claro. Es decir, por ejemplo, yo te voy a decir algo, yo estudié comunicación, ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación y toda mi vida me enfoqué después profesionalmente y todo hacia ese tipo de cosas. Me gusta mucho el artístico, pero hay algo que me gusta mucho que es la gente. Me gusta mucho contribuir y la gente. Hoy soy agente de seguros, eso me dedico. Jamás en mi vida me hubiera pensado que me iba a dedicar a eso yo, que hacía fotografía, que hacía otro tipo de cosas. Pero conecté con esa parte justamente rompiendo una creencia acerca de mí misma, ¿no? Creyendo yo no, para eso no. Claro que puedo, pero ¿por qué? Porque también porque estoy contribuyendo, ayudando a otras personas en un área que es sus finanzas y su patrimonio. Y esa parte me ha conectado de una manera tremenda. Pero si yo me quedo con eso, es un ejemplo, pues entonces no estaría trabajando en eso que ha sido maravilloso para mí, ¿no? Pero hay muchas creencias que podemos tener acerca de nosotros mismos, de no soy bueno para esto, o soy muy bueno para esto, pero a lo mejor eres muy bueno también para otras cosas, ¿no? Y a veces no las enfrentamos, ¿cierto? O sea, no decimos soy un inútil, simplemente está aquí en la cabeza y lo vivimos. Claro, claro. ¿Cierto? Normalmente lo vivimos porque nos comparamos, ¿no? Nos comparamos y vemos las habilidades de otras personas. Entonces, no sé, tal vez a todos nos pasa en la escuela, que a veces en la escuela siempre hay el que quiere responder las preguntas y el que no participa. Y entonces muchas veces sin darnos cuenta en la escuela nos introyectan muchísimo o nos ponen muchas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque nos dicen, es que tú no eres tan inteligente para matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienes idea de cuántos introyectos, cuántas creencias he trabajado en terapia de alguna maestra o de alguna persona adulta que le dijo a un niño. Y no te creas, o sea, las creencias limitantes se forman, se arraigan en esa edad y de los 7 a los 14 las reiteramos. De los 14 a las 21 lo reiteramos. Y de ahí en adelante reiteramos nuestra creencia, pero se formó desde muchísimo antes. Muchas veces decimos, no, es que la creencia la formé, no sé, de los 18. No, simplemente tocaste una fibra que ya existía, ¿no? Ya existía esa creencia y la tocaste. Pero justamente el punto principal es que las creencias lo que hacen es limitar tu potencial, limitarte. A lo mejor ni siquiera te puedes dar cuenta en qué momento tú tomaste esa idea de que tú no eras buena para servir, ¿no? Y entonces dijiste, bueno, yo me enfoco en mi carrera porque yo creo que yo sí soy buena para esto. Y cuando empiezas a servir dices, wow, qué poderosa me siento cuando puedo ayudar a los demás, cuando puedo ofrecer lo que yo tengo que darles. Y entonces la creencia se destruye. Miriam, porque en realidad es una programación, ¿no? Sácame de mi error. O sea, pero eso que está en el inconsciente grabado es como una computadora a la que se le introduce información y ahí se queda. Y trabaja con esa información. Yo me imagino que a nivel inconsciente así es como trabaja. O sea, absorbemos en esas edades que tú dices, tan chiquitos, desde que somos bebés, desde que estamos en el útero, todo eso y ahí se queda. Entonces, el paso sería, para poder cambiar eso, cuestionarnos lo que creemos, ¿no? Replanteárnoslo y ver si nos sirve o no nos sirve, si me es útil o no, y si va de acuerdo con lo que quiero, porque a lo mejor yo quiero cierta cosa, pero como me dijeron que no soy bueno para eso, pues nunca di el paso para, por ejemplo, si me gusta pintar y me dijeron que era malísimo dibujando a los 5 años, nunca agarré un pincel porque ya me la creí que no soy bueno, ¿no? Entonces tendríamos que replantearnos y cuestionar lo que nosotros creemos todo el tiempo. Ahora, ¿qué herramienta nos puedes dar como para poder, así en cortito, en práctica, si identifico una creencia, ¿qué puedo hacer con esa creencia para cambiar? Okay. Mira, primero me voy a ir un poquito más atrás. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo una creencia que me está limitando? Yo primero les diría, observa todas las etapas de tu vida, todas las etapas en las que te estás desarrollando en este momento, a lo mejor, no sé, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, todas las etapas que en este momento, todas las partes que tengas,
desarrollando en este momento, en este instante presente en tu vida. Y cuando haya una donde sientas que no estás avanzando, enfócate solo en una, en esa. Enfócate en esa. Cuando tú te enfoques en esa parte, por ejemplo, no me va bien en la parte económica, no estoy ganando lo que yo quiero, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Entonces estoy muy bien con mi familia, estoy muy bien en mi trabajo, estoy muy bien con mis hijos, pero el dinero me llega, me pagan muy bien en el trabajo y así como llega, se va. Y tengo deudas y deudas y deudas y deudas. Ok, si ahí hay una parte donde tú no estás creciendo y te estás sintiendo limitado, entonces ahí sí, échate un clavado a tu creencia limitante. ¿Qué está pasando en ti, en tu creencia de por qué no estoy siendo productivo? ¿Por qué no me llega el dinero? ¿Por qué así como llega el dinero se me va? Y entonces, échate un brinco en tu propia introspección de qué es lo que tú escuchabas de niño en casa acerca del dinero. ¿Qué escuchabas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿No? A lo mejor escuchabas que el dinero es malo, que el dinero corrompe a la gente, que el dinero va y viene, que el dinero solo lo tienen los ricos o los que se portan mal. No sé, todas las creencias que tú tengas o que tú hayas escuchado. Me tocó una experiencia de una persona que dice, no, es que yo nunca tuve que escuchar nada porque pues mis papás les va muy bien, son abundantes, pero a mí no se me da hacer el dinero. Y entonces resulta que cuando era chiquito le tocó inconscientemente ver una pelea por una herencia. Y entonces vio cómo se destruyó la familia por la herencia, pero fue, o sea, muchísimos años atrás. Y entonces se le quedó tan grabado que el dinero destruye la familia, que él no podía generar más dinero de lo que le llegaba, ¿no? Entonces no podía acumular, porque si acumulaba, esa herencia tarde que temprano iba a ocasionar conflictos. Iba a destruir, claro. Exacto, ¿no? Entonces ahí es como no nos damos cuenta de cómo las creencias nos afectan, aunque pensemos que no. Entonces, primero, darnos cuenta, cuestionar dónde está el problema. Segundo, observar la creencia. Y tercero, generar una creencia, como les decía hace rato, potenciadora. ¿Qué quiere decir? Empezar a cambiar esa creencia con tal vez lo contrario, o tal vez tú le agregas por ahí. De hecho, cuando trabajamos creencias limitantes, les dejo de tarea a mis consultantes que se lleven su creencia, que me hagan una creencia nueva, y en la siguiente sesión lo que hacemos es darle forma para que realmente la puedan integrar en sí mismos, ¿no? Y hacemos un ejercicio para integrarla. Entonces, ese es cómo se integra por repetición. Haz la tuya. Hoy esta es mi nueva forma de ver la vida y esta es mía y es mi responsabilidad. Hasta que sea real, o sea, repetirlo hasta que sea real. Okay. Exacto. Okay. Así como repetiste la inconsciente, así repetirla de manera consciente. Ok. Miriam, muchísimas gracias. Ya estamos con el tiempo. Mira, se me fue así. Pero recapitulando nada más, la idea de esto es poder inspirar, ayudar, acercar alguna herramienta a las personas que nos hacen el favor de ver, para que podamos trabajar hacia adentro, encontrar nuestro potencial personal, o sea, esas cosas que a lo mejor quieres hacer y tienes en el tintero y nunca has hecho. Si eres una mamá o si eres un estudiante o cualquier persona que has dejado postergadas las cosas, es bien importante poder trabajar en la parte de las emociones, en la parte de las creencias, ¿no? Que hablábamos ahora, tomar cartas en el asunto, empezar a dar pasitos chiquitos hasta que vamos viendo que avancemos, pero todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo en lo que podemos brillar, ¿no? Y sí. Tú estás brillando mucho, Miriam, en lo que estás haciendo. Me da muchísimo gusto volverte a encontrar en este camino de la vida. Muchísimas gracias por tu generosidad, muchas gracias por compartir lo que tú ya sabes y tu experiencia de vida, por tu apertura y por todo. Y espero que no sea el último, ni el primero, más bien es el primero, pero que no sea el último, que podamos conectarnos más adelante con otros temas, porque hay muchísimo que hablar acerca de este tema en el que tú eres experta.
Muchas gracias, gracias Betty, gracias por invitarme, gracias por compartir conmigo esta experiencia y por supuesto un placer encontrarnos nuevamente. Y claro que sí, dejamos muchísimos temas en el tintero, pero por supuesto será un honor volver a estar aquí contigo. Y ahora sí que justamente como lo dijiste, somos servidoras y estamos para acompañar a las personas que necesiten y que elijan. Yo en este momento estoy creando contenido gratuito por si puede ayudarles ese contenido a alguien que quiera empezar a cuestionarse, que quiera empezar a trabajar consigo mismo. Maravilloso. Pues, ahí ¿En está el dónde, contenido. en dónde te pueden encontrar? Bueno, estás en Saliendo del Caos, en el podcast, estás en Instagram como Saliendo del Caos. ¿Y En dónde más YouTube, pueden encontrar? en En YouTube como YouTube. Saliendo del Caos y tengo una página www.saliendodelcaos.com y en Instagram como salir. Todo lo que busquen de Saliendo del Caos, por ahí me encuentran. Bueno, me falta TikTok, pero ya estoy en eso. Estamos saliendo del caos constantemente. Miriam, muchas gracias. Así ¿Algo es. más que quieras agregar? Pues lo único que quiero agregar es que muchísimas gracias a todos por vernos. Lo más importante que tienes eres tú mismo. Y si no te cuidas y te preocupas por ti, no va a venir nadie a verte y a Nadie, cuidarte. Nadie. nadie lo va a hacer. Entonces, por favor, siempre ponte en número uno. Porque en la medida en la que tú seas el número uno, los demás te van a ver como el número uno. Muchísimas gracias. Absolutamente cierto lo que dices. Y eso a veces lo descubrimos eh, en situaciones en las que no querríamos estar, ¿no? Pero tenemos que priorizarnos siempre. Tenemos que priorizarnos para poder darle a los demás lo mejor que podamos. Miriam, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y un beso Gracias. y por aquí nos estamos viendo. Te quiero. Claro que sí. Yo también. Bye.